¿Qué tal, familia? ¿Cómo está? Buenos días. Les mando un saludo aquí desde el estudio. Bueno, el día de hoy hablaremos lo que es el Tratado de México con lo que es la Unión Europea. Y bueno, aquí veremos algunos aspectos culturales, de leyes y entre otros. Y bueno, comencemos con esto. Veremos por qué México decidió estar en este tratado. Bueno, de manera sencilla, México entró con este tratado con Europa para facilitar lo que es la exportación de algunos productos, al igual que vio la manera más viable de conseguir algunos productos que no contiene en su país. Al igual, de cierta forma, Europa también se beneficia por lo mismo, de que Europa no cuenta con algunas frutas que contiene otro de sus países. Otra razón por la cual Europa decidió entrar con este acuerdo con México fue para entrar en el mercado estadounidense. Y bueno, el 1 de julio del 2000 entró en vigor en derecho este tratado. Ahora veremos con el tipo de comercio que tienen lo que es la Unión Europea con México. Ellos cuentan con un comercio tipo bilateral en donde ellos se favorezcan los dos, y bueno, estos intercambios, según cifras de importación de ambas partes, rebasaron los 48 mil millones de dólares, a lo cual resulta una cifra de crecimiento de 162%. Ahora continuamos con el tercer punto, los productos, y veremos lo que es el trigo duro. México comercializa lo que es el trigo duro, considerado por lo que es Italia mediante la Zagarpa como un producto de gran calidad. Y también se comercializa lo que es el tequila, lo que representa un 90% en aumento en lo que va de esto. En los principales países que consumen esto es Alemania, España, Francia y Reino Unido. Continuamos con lo que es las plantas medicinales, donde están famosas por lo que es Suiza, Holanda, Reino Unido y Francia. También hablaremos sobre lo que es el aguacate, en que ha aumentado un 72% su producción en lo que va del 2013 al 2016. Y por último, lo que es no tan importante es la caña de azúcar, la goma de mascar y entre otros productos sacados de la naturaleza. Ahora analizaremos los datos comerciales. Déjame comentarle que la importancia de este tratado ha aumentado unas cifras de ascendencia de 62.1 billones de dólares. Y lo que fue en el año 2015, las exportaciones mexicanas alcanzaron 19 millones de libras. Esto ubicó como México el 10º proveedor de la Unión Europea, y lo que fue de 1999 a 2015, el comercio entre México y la Unión Europea aumentó un 233%. Y por último dato, déjeme comentarle que para el 2015 el comercio total entre México fue de entre 59.997.77 millones de dólares. El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México es el primer acuerdo de libre comercio entre el continente americano y el europeo, el cual ha generado un importante crecimiento en los flujos bilaterales del comercio y la inversión. Como ya se ha mencionado anteriormente, esto entró en vigor a partir de julio del año 2000. Para que un producto de la Unión Europea sea exportado a México, tiene que ser por medio de las aduanas, cumplir con los aranceles, regulaciones y exportadores mexicanos, como lo son aranceles de la Unión Europea, aduanas, Unión Europea, normas técnicas de la Unión Europea, Directorio de Exportadores Mexicanos, proyecto de facilitación de Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, y finalmente el Export Help Desk. Al igual que para la exportación de México a la Unión Europea, se deben de cumplir estos ciertos requisitos: normatividad en material aduanero, catálogo mexicano de normas, revisado y actualizado permanentemente conforme a las publicaciones relativas a las NOM y NMX, aduanas de México, y finalmente la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, que es la encargada de llevar a cabo investigaciones en contra de prácticas desleales de comercio internacional y salvaguardas. Los integrantes de la Unión Europea y en su momento los del mercado común han estado obligados a partir ciertas prácticas. En consecuencia, sus transacciones han tenido que ceñirse a la evolución del mundo. México tenía como objetivo lograr una comercialización igual con Estados Unidos. La Unión Europea, por su parte, buscaba una mayor participación en el mercado mexicano, por lo que a través del Tratado de Libre Comercio buscaba integrarse por medio del mercado norteamericano a las inversiones mexicanas. El Acuerdo de Asociación Económica, Cooperación Política
y cooperación México con la Unión Europea sigue vigente hasta hoy. Puso en marcha en octubre de 2000 y desde entonces el Tratado de Libre Cambio, que constituye su expresión en materia comercial, se ha convertido en un importante acicate para la liberación de los intercambios de materiales, dinamizándolos y contribuyendo al aumento de su relevancia en el comercio exterior de la Unión Europea. Legalidad. Después de la entrada del Tratado de Libre Comercio, el 1 de enero de 1994, la Unión Europea buscó establecer relaciones comerciales privilegiadas con México, con el objetivo de mantener una posición estratégica dentro de esta zona de libre comercio. Con la creación de una zona de libre comercio entre México y la Unión Europea, se buscaba no solo un mejor acceso recíproco al mercado de cada una de las partes, sino también un intercambio comercial de bienes y servicios, lo que es particularmente importante para México, dada la estrecha relación comercial que mantiene con Estados Unidos. El lado tecnológico. El Gobierno de México y la Unión Europea, a través del CONACYT y la Comisión Europea, formalizaron el Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica, el cual entró en vigor en 2005. Fue renovado en el 2010 y tiene una vigencia de 5 años. El acuerdo se basa en los principios de mutuo beneficio, oportunidades recíprocas de participación en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, intercambio oportuno de información y protección y distribución equitativa de la propiedad intelectual. Las áreas de interés común identificadas son las siguientes: energía no nuclear, transportes, tecnologías de la sociedad de la información, investigación y desarrollo económico y social, biotecnología y política científica y tecnológica. De acuerdo con las cifras que dicta la Dirección General de Inversión Extranjera, en el año de 1988 había 15.532 empresas con participación de inversión extranjera. De estas, 3.485 tienen participación de capital de países de la Unión Europea. Las principales exportaciones de la Unión Europea a México se basan en maquinaria, equipo electrónico, autopartes y productos del sector petrolero, mientras que las exportaciones de México a la Unión Europea se basan en combustibles minerales, equipo de transporte, maquinaria, productos eléctricos y electrónicos, al igual que el equipo de óptica. Se dice que Europa es un importante inversor en la economía de México. Los clientes de México en el mercado europeo son Alemania, España, Reino Unido, Francia y Países Bajos, a los cuales se les destina el 83.4% de las exportaciones de México y donde la estructura se compone de lo siguiente: los productos automovilísticos con el 17.2%, el petróleo con el 15.6%, partes y accesorios para máquinas para el procesamiento de datos con el 3%, el azúcar con el 2.1%, el café sin descafeinar con el 2.1% y las penicilinas con el 1.4%. Debido a la importación y exportación de México a la Unión Europea, se crea la misma inflación. Ese es el principal factor de este mismo, el cual es la oferta y la demanda, ya que todos los productos importados no son lo suficientes para satisfacer la demanda de tales productos. México vende más productos de los que él mismo necesita. Por ende, se crea la inflación, ya que no logra satisfacer por completa la demanda. Esto provoca un crecimiento en los productos con el fin de la regulación de compra y venta. A finales de 2018, México anunció la conclusión exitosa de las negociaciones del nuevo Tratado de Libre Comercio, el cual puede ser considerado como la TLC-EU-M 2.0, que buscan profundizar sectores que beneficien a ambas partes. Líderes empresariales y el Gobierno de México destacaron que el nuevo convenio con la Unión Europea beneficiará principalmente a las empresas agroindustriales, las cuales son José Cuervo, Grupo Jumex, La Costeña y Berries Paradise, al considerar que el viejo continente demandará más bebidas, así como alimentos procesados y frescos. Estamos el día de hoy con nuestro maestro de Economía, Luis Tamayo. Venimos a hacerle una encuesta sobre el Tratado de Libre Comercio entre Europa y México. ¿Está usted de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio entre Europa y México?
Sí, creo que es beneficioso para el país tener acuerdos comerciales diferentes de los que tenemos con Estados Unidos y con Asia. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de dicho acuerdo? Pues la ventaja es la apertura económica, el no estar solamente atados a nuestros socios comerciales del norte. Desventajas no las veo todavía, pero seguramente las habrá a la hora de estipular las reglas sobre las cuales se va a hacer este tratado. Si es de libre comercio, en teoría van a tratar de ir eliminando aranceles, pero yo creo que hasta que ya se firme el tratado se podrán ir viendo cuáles son las desventajas. De momento creo que está bien la apertura. Muchas gracias por la encuesta, maestro. Del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea podemos decir que nos beneficia como sociedad, ya que tenemos más apertura comercial. Por nuestra parte sería todo. Gracias. No olviden compartir y darle like a nuestro video.